Hola, buen día, mi linda gente de YouTube. En este nuevo video voy a desarrollar un ejercicio muy interesante sobre el tema de movimiento parabólico. Bueno, lo primero que haría es la lectura del ejercicio, donde nos dice que se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 400 metros por segundo y se quiere que impacte en un objetivo ubicado a 15.360 metros de distancia. Se necesita calcular el ángulo de lanzamiento del proyectil y la altura máxima alcanzada durante su trayectoria. Bueno, el primer paso que haríamos es identificar los datos. Entonces, por acá diríamos datos. Nos dice que su velocidad es de 400 metros por segundo y nos dan una distancia de 15.360 metros. Además, nos están pidiendo determinar el ángulo de lanzamiento del proyectil. En este caso, voy a colocar un ángulo θ, va a ser igual a una incógnita, ya que nos están pidiendo determinar, y la altura máxima. En este caso, voy a colocar una incógnita y nos están pidiendo determinarlo. Ahora vamos a hacer la representación gráfica. En este caso ya hemos graficado, donde tendríamos por aquí vamos a analizar. Entonces, por acá vamos a tener a lo que es la velocidad, en este caso la velocidad v. Entonces, vamos a descomponer la velocidad de lanzamiento, en este caso en dos vectores. Tenemos una vertical y otra horizontal. Entonces, este vector de acá sería velocidad por el seno del ángulo θ, y acá va a ser este vector, la horizontal va a ser la velocidad por el coseno del ángulo θ. Y al recorrer el proyectil, durante su recorrido, al pasar por la altura máxima, tendríamos que su velocidad en el eje vertical sería 0 y la velocidad en el eje X sería la misma. No va a cambiar, entonces sería velocidad por el coseno de θ. Ahora podemos decir que va a transcurrir un tiempo, en este caso vamos a poner un tiempo t, cuando llega a su altura máxima, y voy a colocar otro tiempo que va a ser el mismo desde su altura máxima hasta llegar al objetivo. Entonces, colocar un tiempo t. Entonces, el tiempo total vendría a ser 2t. Entonces, tiempo total igual a 2t. Ahora vamos a identificar la ecuación física, pero antes de eso voy a colocar mi sistema de referencia en este punto por conveniencia. Entonces vamos a ir a la ecuación física. En este caso vamos a analizar en el eje X y en el eje Y. Primeramente voy a analizar en el eje Y. Entonces, para ello vamos a utilizar la siguiente ecuación física, donde diríamos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Entonces, tenemos lo que es la velocidad final en su altura máxima, que sería 0, la velocidad inicial, que nos dice que es velocidad por el seno del ángulo θ, menos, porque la gravedad siempre es negativa, sería menos la gravedad, por el tiempo. En este caso va a ser un tiempo t hasta su altura máxima,
sería por el tiempo t. Resolviendo esta ecuación tendríamos acá, si nos damos cuenta, está restando, al otro lado va a pasar a sumar. Entonces sería gravedad por el tiempo igual a la velocidad por el seno del ángulo θ. Acá podemos despejar lo que es el tiempo, entonces nos quedaría que el tiempo es igual a velocidad por el seno del ángulo θ entre la gravedad. Y esto vendría a ser nuestra ecuación número 1. Ahora vamos a utilizar la siguiente ecuación física para encontrar la altura máxima. Entonces diríamos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazando nuestros datos tendríamos que la posición final con respecto a nuestro sistema de referencia tendría que ser la altura máxima. Sería altura máxima igual la posición inicial con respecto a nuestro sistema de referencia vendría a ser 0, y aquí coincide con dicho sistema de referencia. Sería 0 más la velocidad inicial, en este caso sería velocidad por el seno del ángulo por el tiempo, pero el tiempo acabamos de encontrar que es velocidad por el seno del ángulo entre la gravedad, sería más un medio de la gravedad, pero la gravedad es negativa, entonces sería menos por más, nos daría menos un medio de la gravedad por el tiempo. Pero el tiempo sabemos que es velocidad por el seno de θ entre la gravedad. Entonces sería velocidad por el seno del ángulo θ entre la gravedad todo al cuadrado. Resolviendo esta ecuación tendríamos que la altura máxima es igual a 0 más velocidad por el seno de θ por velocidad por el seno de θ sería velocidad cuadrada por el seno al cuadrado del ángulo entre la gravedad menos un medio de la gravedad. Este cuadrado va a afectar tanto a la velocidad al seno de θ y a la gravedad. Entonces sería velocidad al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo entre la gravedad al cuadrado. Entonces nos quedaría que la altura máxima es igual a velocidad al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo θ menos, acá podemos simplificar una gravedad con una gravedad, entonces nos quedaría velocidad al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo entre 2 por la gravedad. Acá nos hemos dado con la gravedad, entonces sería que la gravedad. Acá lo que podemos hacer es multiplicar por 2 tanto en el numerador como en el denominador para formar una ecuación homogénea. Entonces nos quedaría que la altura máxima es igual a 2 por la velocidad cuadrada por el seno al cuadrado de θ menos velocidad cuadrada por el seno al cuadrado de θ, nos quedaría velocidad cuadrada por el seno al cuadrado de θ entre 2 por la gravedad. Y esto vendría a ser nuestra ecuación número 2. Ahora vamos a analizar en el eje X. Entonces, teníamos por aquí eje X. Entonces, para ello vamos a utilizar las siguientes ecuaciones físicas. Entonces, diríamos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Bueno, repasando nuestros datos, en nuestra ecuación tendremos que la posición final con respecto a nuestro sistema de referencia vendría a
15.360 igual a la posición inicial con respecto a nuestro sistema de referencia vendría a ser 0, ya que coincide con dicho sistema de referencia, más la velocidad, en este caso la velocidad en el eje X vendría a ser velocidad por coseno de θ por el tiempo, en este caso va a ser el tiempo total, entonces sería 2t. Resolviendo nuestra ecuación tendríamos 15.360 igual 2 por la velocidad por el coseno de θ por el tiempo. Ahora podemos desplazar el tiempo, entonces nos quedaría que el tiempo es igual a 15.360 entre 2 por velocidad por el coseno de θ. Y esto vendría a ser nuestra ecuación número 3. Ahora, si nos damos cuenta, tenemos un tiempo t y en la ecuación número 3, el tiempo tiene la ecuación número 1, entonces vamos igualando. Entonces queríamos ecuación 1 igual a ecuación 3. Entonces, por acá tenemos la ecuación número 1 que es velocidad por el seno del ángulo θ entre la gravedad igual a la ecuación número 3 que es 15.360 entre 2 por la velocidad, sería velocidad por el coseno del ángulo. Bueno, acá resolviendo nuestra ecuación, en este caso voy a multiplicar en aspas, entonces nos quedaría 2 por velocidad por el coseno de θ, ya, coseno, pero acá podemos hacerlo más directo, entonces este 2 por velocidad lo va a pasar a multiplicar a velocidad, entonces sería 2 por velocidad cuadrada, este seno va a pasarlo a dividir, entonces nos quedaría ya nos quedaría la gravedad lo va a pasar a multiplicar a lo que es a 15.360, pues sería 15.360 por la gravedad, en este caso la gravedad tendría que ser 10 y por acá tendríamos a lo que es perdón, acá podemos hacerlo de otra manera, mucho más fácil. Entonces, vamos a multiplicar en aspas, donde nos quedaría 2 veces la velocidad, por velocidad nos quedaría 2 veces la velocidad al cuadrado, por el seno del ángulo, por el coseno, en este caso, 2 por la velocidad, en este caso la velocidad sabemos que es 400, entonces sería 400 por 400 acá de al cuadrado y seno del ángulo por el coseno del ángulo θ. Sabemos que por trigonometría el seno por el coseno nos daría el seno ángulo doble, entonces sería seno de 2θ igual, acá nos quedaría 15.360 por 10, acá podemos simplificar dos ceros, tanto en la derecha como en la izquierda, y acá nos quedaría que el seno del ángulo doble de θ, acá 2 por 400 por 4 va a pasar a dividir, entonces nos quedaría 15.536 entre 2 por 400
Bueno, operando nos daría un valor de 24 sobre 25. Ahora, para encontrar el ángulo, vamos a utilizar nuestro triángulo rectángulo. Entonces, por aquí vamos a dibujar nuestro triangulito. Entonces, sabemos que en el triángulo rectángulo de 74 y 16 grados, la hipotenusa, que es de 25 frente a 74, sería 24 y frente a 16 tendría 7. Entonces diríamos que el seno, en este caso de 74, es igual al cateto opuesto, que sería 24, entre el cateto adyacente, que sería 25. Y si nos damos cuenta, esto vendría a ser lo mismo que lo de acá. Entonces, diríamos que el seno de 2 θ es igual al seno de 74. Entonces, sus ángulos vendrían a ser iguales. Entonces, diríamos que 2 θ es igual a 74. Acá podemos pasar a dividir el 2 y a 74 entre 2 nos daría de 37 grados. Entonces, eso sería su ángulo. Ahora, como encontramos el ángulo, vamos a reemplazar en la altura máxima. Entonces, por acá tenemos que la altura máxima es igual a la velocidad al cuadrado. En este caso, la velocidad sabemos que es 400, entonces sería 400 por 400 por el seno al cuadrado de θ. Sabemos que el seno al cuadrado de θ, en este caso el ángulo vendría a ser 37, entonces sería seno de 37, que vendría a ser 3/5 al cuadrado entre 2 por la gravedad, pero sabemos que la gravedad es 10, entonces sería 2 por 10. Entonces, operando tendríamos que la altura máxima es igual, acá podemos simplificar un 0 en el numerador y en el denominador. Entonces nos quedarían 400 por 4, 3 al cuadrado sería 9 y 5 al cuadrado sería 25. Entre 2. Acá podemos sacar quinta de 25, 5, y quinta de 400 vendría a ser 80. Perdón, por acá nos ha faltado un 0, entonces sería por 40, por 9. Entonces nos quedaría quinta de 5, 1, quinta de 48. Acá podemos sacar lo que es mitad de 2, 1, y mitad de 80, sabemos que es 40. Entonces diríamos que la altura máxima es igual a 72 por 40. Entonces diríamos que la altura máxima es igual a 2.880 metros. Y eso vendría a ser la altura máxima. Bueno, como último paso tenemos al análisis del resultado. Entonces diríamos que el ángulo de lanzamiento del proyectil vendría a ser de 37 grados y la altura máxima alcanzada durante su trayectoria vendría a ser de 2.880 metros. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.